Gracias, hermano Walter. Siempre es una bendición edificarnos con el trabajo de su equipo y con el tiempo de intercesión. Voy a suplicarles, hermanos, por favor, que abramos una vez más nuestras Biblias. Ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 8. Y les voy a invitar a que me acompañen a leer los versículos 28 al 34. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. La palabra de nuestro Dios dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por el despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, vinieron a la ciudad y contaron las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Uno de los nombres mesiánicos, uno de los nombres proféticos del Mesías, es el deseado de las naciones, que encontramos en Ageo capítulo 2, versículo 7, nombre con el que Dios anunciaba la presencia de su Hijo en la que sería llamada casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías 56, 7. No es extraño entonces que durante su ministerio terrenal, lo mismo judíos que gentiles acudieran al Señor Jesús con peticiones que iban desde la súplica de su mediación en conflictos familiares hasta la sanidad de diversos males, desde la búsqueda de consejo espiritual hasta la liberación de espíritus inmundos. Su intervención fue implorada con los nombres Rabí e Hijo de David, aunque los discípulos lo llamaban también Señor. Con el tiempo, Jesucristo es el Señor se convirtió por excelencia en la confesión de fe de la Iglesia cristiana, como encontramos en Romanos 10:9, 1 Corintios 12:3, Filipenses 2:11. Pero este nombre significó un atrevido salto del pensamiento cristiano, pues con él dieron al Señor Jesús el mismo trato que daban al Dios de Israel. ¿Cómo llegaron los primeros cristianos a semejante convicción? Llegaron a ella tras valorar los testimonios de las Escrituras, las demostraciones del poder del Maestro sobre la enfermedad, la muerte, los malos espíritus, las fuerzas de la naturaleza, etc. Ante tales testimonios, algunos como Jairo, aquel hombre que suplicó al Maestro que lo acompañara a su casa, algunos rogaron al Señor que fuera a algún lugar. Este relato lo encontramos en Lucas 8 del 41 al 56, mientras que sorprendentemente otros le pidieron que se fuera de ese lugar. ¿Cuáles son las razones por las que se puede pedir a Jesucristo que se vaya? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debo decir que el Evangelio de Mateo manifiesta la formación profesional del autor. Ordena los materiales que presenta, acomodándolos por milagros, por señales, clasificando cada uno de los eventos del Señor Jesús desde la mentalidad de un contador, que era el oficio que desempeñaba Mateo. Era, de hecho, el hombre más educado del grupo de los 12, y su formación es evidente incluso en la propia redacción del Evangelio. Y de esta manera, hermanos, encontramos una serie de testimonios de lo que el Señor hizo, enseñó, ordenado de una manera sistemática para que los estudiosos de la Escritura pudieran encontrar ese testimonio allí. En este pasaje, hermanos, en particular, encontramos, sin embargo, una situación sorprendente. Mucha gente pedía al Señor que fuera a algún lugar,
como Jairo, que lo acompañara a su casa para que pudiera sanar a su hija, pero sorprendentemente cuando el Señor libera a los endemoniados, dice la palabra de Dios que toda la ciudad salió y le rogó al maestro que se fuera de allí. ¿Por qué razón o cuándo se pide al Señor Jesús que se vaya? Hay cuando menos tres respuestas en este pasaje. La primera de ellas es que se pide al Señor que se vaya cuando desafía nuestras ideas. La historia que nos ocupa, como acabamos de ver, tuvo su escenario en la ciudad de Gádara, perteneciente a la región de Decápolis, esa decena de ciudades que rodeaban el mar de Galilea. El lugar era poblado principalmente por gentiles paganos y la presencia de los cerdos en el lugar lo evidencia, así como también la actitud supersticiosa de los habitantes. Y es que mientras los gentiles daban palos de ciego buscando a Dios, los judíos se sabían depositarios de la revelación. Para ellos, Dios era el Señor de todo y su señorío abarcaba todas las esferas y se extendía sobre lo visible y lo invisible, sobre lo animado y lo desanimado. Y por esa razón, su enviado, el Mesías, debía manifestar los signos de su vocación. Debo decir, hermanos, que los judíos no tienen ningún problema que una persona diga que es el Mesías. Ningún problema con eso. El problema es que quien dice ser el Mesías tiene que demostrarlo. Tiene que mostrar en sus hechos precisamente la mano de Dios. Si usted recuerda, allá en la ley de Moisés encontramos una declaración en donde se afirma que Dios levantaría a un profeta como Moisés, el cual enseñaría y guiaría al pueblo y obviamente tendría que ser acompañado por las señales de su vocación. El Mesías debía manifestar el señorío divino sobre la enfermedad y sobre la muerte, sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre las potestades espirituales. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo en su primer discurso en la sinagoga de su pueblo leyó aquel pasaje del libro del profeta Isaías donde decía aquellas cosas para las cuales Dios habría de enviar al Mesías. En parte, este es el argumento de Mateo, un evangelio que busca acreditar el mesianismo del Señor Jesús, y una lectura cuidadosa de los capítulos 8 y 9 de este evangelio nos muestra cómo el autor reunió testimonios del poder de Cristo en su ministerio, la sanidad de los leprosos, la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de la suegra de Pedro, el cese de la tempestad, la expulsión de demonios en Gádara, etc. Todos estos testimonios mostraban quién era el Señor Jesús y quién lo había enviado. Pero los paganos vivían en un mundo muy diferente. El suyo era un mundo de encantamientos, un mundo de dioses, de espíritus, de conjuros y encantamientos, y los casos de posesión no eran desconocidos para ellos. ¿En qué consiste la condición de una persona endemoniada? Consiste en la ocupación del cuerpo por espíritus inmundos. Trágicamente, desde hace unos 300 años, el racionalismo ha sostenido que los fenómenos de posesión descritos en los relatos evangélicos eran producto de los prejuicios o las supersticiones del mundo antiguo, que los relatos evangélicos describen cuadros clínicos que hoy día serían fácilmente reconocibles como epilepsia, histeria, etc. De modo que desde esta postura, los relatos de expulsión de demonios son interpretados como simples casos de curación de anormalidades físicas o psicológicas. Y nuestra respuesta es que ojalá y fuera así. Ojalá y estuviéramos tratando solamente con prejuicios y con mitos. Ojalá y luchásemos con un gatito de peluche, pero el apóstol San Pedro nos recuerda en su primera carta en el capítulo 5 que nuestra lucha es contra un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero en su discurso, el Señor Jesucristo validó la condición de los posesos al afirmar: si yo echo fuera al demonio por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Y por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a vosotros. Mateo capítulo 12, versículos 26 al 28.
por todo lo anterior, no es casualidad que Jesucristo suscitara tanto fascinación como temor entre los paganos. Su presencia fue temida en Gádara, mientras que su nombre es invocado en los papiros efesios. ¿Qué son los papiros efesios? Los papiros efesios son libros de magia. Tal vez usted recuerda aquel pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla de un caso de expulsión de un demonio, precisamente en la ciudad de Éfeso, y que muchos de los que habían creído, escuche usted la expresión, de los que habían creído, sacaron sus libros de magia y los quemaron, y se hace un resumen de cuánto sería el valor estimado de esos libros de magia. Eran creyentes que todavía tenían sus libros mágicos ahí debajo del colchón. Hace un tiempo había comentado, hermanos, que en una librería de libros de segunda mano encontré un libro sobre un diccionario sobre ciencias ocultas. Es un libro académico, es un diccionario, un ladrillo de este grueso. Y dudaba si comprarlo o no, pero al final entendí, ¿para qué voy a meter eso a mi casa? Aunque sea un libro académico, no tengo necesidad de saber más allá de lo que la palabra de Dios dice sobre el tema. Y decidí, pues estará muy bueno el libro, estará muy buen precio, pero no tengo necesidad de andar metiendo eso en mi casa. Había cristianos que todavía tenían sus libros debajo del colchón, y en los papiros efesios, una colección de libros de magia que se conserva en bibliotecas en Londres y en París, encontramos conjuros, y uno de ellos dice: te conjuro por Jesús, el Dios de los hebreos. Una de las razones del rechazo de Cristo es entonces que desafía los conceptos humanos, y puede ser incluso conceptos aún los mejor intencionados. Hace algunos años tenía la necesidad de visitar a una hermana que de hecho era nueva creyente en el hospital. La mujer luchaba con un cáncer en los huesos que la atormentaba. Su dolor era agonizante y la mujer estaba en una profunda crisis de fe y me preguntaba: ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué si hay tanta gente mala en el mundo? ¿Por qué me trata así? Yo le hago falta a mis hijos. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Obviamente, fuera de aludir a la soberanía, a la bondad y a la sabiduría de Dios, yo no podía darle una respuesta que le satisfaciera. En algún momento en el ministerio aprendemos que no tenemos todas las respuestas, pero una amiga de la hermana estaba allí y ella sí tenía respuestas para todas sus preguntas. Cada vez que la hermana hacía una pregunta, la mujer le decía: Dios te va a convertir en un ángel para que desde allí cuides a tus hijos. Dios premia en el cielo a los que sufren en la tierra. Dios te está llamando porque te necesita, etc. No dudo de la buena fe de la mujer, pero sus conceptos no tenían ningún fundamento bíblico. Y obviamente yo no iba a debatir sobre el asunto con ella, menos aún en ese momento y en ese lugar. Lo interesante es la actitud que la mujer asumió después conmigo. A partir de ese momento empezó a verme con la actitud de: ¿qué tal, ¿Cómo te quedó el ojo? Pero la buena fe, hermanos, no convierte en verdad las ideas populares. Respecto a Dios y a sus cosas, podemos ser totalmente sinceros y estar totalmente equivocados. ¿Quién puede explicar las cosas inexplicables de Dios? ¿Quién puede dar razón de sus razones? Seguramente por eso, en un pasaje casi poético, el apóstol San Pablo dice en la carta a los Romanos: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero regresando a nuestro asunto, cifrando el rechazo de la predicación que el Evangelio suscitaba, el apóstol San Pablo hablaba de la locura de la predicación, porque el mensaje de la cruz
era tropezadero para judíos y locura para los griegos. Siguiendo esa línea de pensamiento, Blas Pascal, un pensador que vivió hace 300 años, decía: ¿quién censura a los cristianos si no pueden dar razón de su creencia cuando lo que ellos profesan es precisamente una religión de la que no pueden dar razón? Ellos declaran al exponer al mundo que es locura y después se quejan de que los cristianos no la justifiquen. Incluso la denominada reacción pietista, la actitud con la que la gente responde al mensaje del Evangelio, es una evidencia de esta realidad, de que se dice a Jesús que se vaya cuando desafían nuestros conceptos. Frecuentemente, cuando el Evangelio entra en contacto con una familia que tiene poco interés en su fe tradicional, se suscita una reacción que mueve a quien antes no levantaba un dedo por lo que decía creer, y de pronto la persona se hace religiosa, actitud con la que le dice a Cristo: no te necesito, yo ya tengo mi religión. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de cuando se pide a Jesús que se vaya, y el texto nos enseña que se pide al Señor que se vaya cuando amenaza nuestra fe. Tengo un querido amigo, algunos de ustedes lo conocen, el pastor León Sánchez, que fue de hecho misionero de esta iglesia a fines de los años 70, principios de los años 80. Durante su juventud, León Sánchez, él es de la Sierra de Querétaro, migró a los Estados Unidos con la única preocupación de alcanzar el sueño americano. Su única preocupación en la vida era prosperar materialmente, pero estando en Estados Unidos alguien lo invitó a la iglesia y él preguntó ¿para qué? Y le respondieron: para que estés bien con Dios. Buscando, entre comillas, estar bien con Dios, aceptó la invitación y fue a la iglesia. La experiencia fue tan positiva, le gustó tanto que se convirtió en un congregante frecuente en la comunidad, aunque después de un tiempo el pastor empezó a decir desde el púlpito: no basta con asistir a la iglesia, debes tener un encuentro personal con Jesucristo. Si quieres estar bien con Dios, debes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como yo quería estar bien con Dios, decía León Sánchez, pues levanté la mano y pasé al altar. Fue otra experiencia maravillosa. El hombre vio que en su vida se estaban operando cambios que a él mismo lo asombraban. Pero después de un tiempo, el pastor volvió a cambiar el discurso. Ahora decía: no basta con que vengas a la iglesia, no basta con que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Si quieres estar bien con Dios, tienes que obedecerlo en el bautismo bíblico. Y como yo quería estar bien con Dios, decía el hermano Sánchez, pues levanté la mano una vez más, pasé al frente y me comprometí con el bautismo. También fue una bendición. El hombre se sentía feliz obedeciendo de manera consciente una ordenanza de Jesucristo, siguió congregándose cuando de pronto el pastor cambió una vez más su discurso. Ahora decía: no basta con que vengas al templo, no basta con recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no es suficiente con bautizarte, tienes que servirlo. Si quieres agradar a Dios, debes obedecerlo en el ministerio. Y como en las otras ocasiones, León Sánchez quería estar bien con Dios, otra vez levantó la mano, pasó al altar y asumió un compromiso de servicio. Empezó a ser auxiliar en la escuela bíblica dominical, a visitar, a hacer obra evangelista, pero una vez más el pastor cambió su discurso. Ahora decía: no basta con que vengas al templo, no basta con recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no es suficiente con que te bautices, no es suficiente con servirlo. Si quieres agradar a Dios, debes prepararte para el ministerio. Y después el pastor hizo un llamado y una vez más León Sánchez levantó la mano para estar bien con Dios, pasó al altar asumiendo el compromiso de prepararse en el seminario. Vino a Lomas Verdes, a la Ciudad de México, y durante varios años se esforzó por al entender a doctores eruditos, alcanzar a sus compañeros más aventajados, gente con mayor
formación académica y finalmente terminó su curso. Cuando estaba recibiendo su título, el doctor Pat H. Carter, que en ese tiempo era director del seminario, le dijo: hijo, qué bendición que a partir de este día empieces tu ministerio. León Sánchez es una de las personas más simpáticas que conozco, una persona positiva que siempre está buscando el lado bueno de las cosas. Sin embargo, como todos, con los años descubrió que nuestra relación con Dios también es desafiante. Descubrió que la relación con Dios es dinámica, va cambiando y abarca todos los aspectos de la vida, y como todos sus consiervos, en algún momento de crisis, tarde o temprano descubrimos que Martín Lutero tenía razón cuando decía desde su experiencia que nuestra relación con Dios no puede darse en un marco apacible. El hombre tuvo que enfrentar, como todos los ministros, crisis ministeriales, y a pesar de eso pudo reconocer que Dios seguía siendo bueno, seguía siendo fiel, seguía siendo poderoso. Pero volviendo a nuestro texto, el paso del Señor Jesús por Gádara nos pone en contacto con una historia de terror. Los endemoniados del relato vivían en los sepulcros, que generalmente eran cuevas talladas en las laderas, hombres feroces en gran manera. La gente simplemente evitaba pasar por el camino para no encontrarse con ellos. Fuera de estas precauciones elementales, los endemoniados parecían no incomodar mayormente a los vecinos. Hay males que suelen ser vistos como inevitables, ante los cuales la gente llega a sentirse relativamente cómoda hasta que el Señor Jesús, entre comillas, perturba su paz. No será la última vez en la que se acuse al Señor Jesús y a sus discípulos de algo semejante. El progreso del ministerio de Pablo en Tesalónica suscitó celos de algunos judíos del lugar, que provocaron un motín y acusaron a los cristianos y ante las autoridades de la ciudad diciendo: estos que trastornan al mundo entero han venido ahora hasta acá. Hechos 17, del 6 al 7. Bien decía el propio Señor Jesús, que no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner disensión del hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Pero la paz que amamos, la paz que ponderamos, puede no ser otra cosa sino indiferencia activa, mero egoísmo con aureola. El autor reformado Francis Schaeffer decía hace más de medio siglo que dos de los valores empobrecidos que caracterizarían a las siguientes generaciones, o sea, a estas, serían la obsesiva búsqueda de la tranquilidad y el materialismo. La tranquilidad personal significa que a uno lo dejen solo, no ser perturbado con los problemas ajenos, sin importar si son personas al otro lado del mundo o al otro lado de la calle. Es querer vivir la vida con un mínimo de posibilidad de ser incomodado. Tranquilidad personal significa desear que mis patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia, no importa cuáles sean los efectos en la vida de mis hijos o de mis nietos. La abundancia quiere decir la abrumadora y siempre creciente prosperidad, una vida hecha de cosas, cosas y más cosas, un éxito juzgado por un nivel siempre ascendente de abundancia material. Obviamente, tales formas de individualismo no son cosas de personas egoístas. Se cuenta que durante los inicios de la Reforma en Suiza, Juan Calvino entró a la ciudad de Ginebra para dormir una noche allí. Cuando fue dado aviso a Guillermo Farel, el primer reformador de la ciudad, que el autor de la institución de la religión cristiana estaba allí, inmediatamente fue a buscarlo, donde se alojaba, y trató de persuadirlo que se quedara en Ginebra para ayudarlo a dirigir la reforma. Calvino se negó a la petición, ya que estaba solo de paso por la ciudad y tenía otros planes.
pero Farel, ardiendo de celo por el avance del Evangelio, le insistía que se quedara. Calvino, a sus 27 años, le reiteraba que no podía hacerlo, ya que era vergonzoso y tímido, y odiaba meterse en problemas, y además era un hombre enfermizo. Él se consideraba más bien un hombre de letras, un hombre de libros, de escritos. No quería atarse a una iglesia cuando lo que realmente podía hacer, pensaba él, era servirlas a todas. Su deseo era estar tranquilo, que lo dejaran en un lugar donde pudiera leer y escribir. Y entonces Farel respondió con un fulminante anatema que lo convenció: que Dios maldiga tu paz y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante nuestra necesidad te retiras y te niegas a prestarnos tu socorro y tu ayuda. Y Calvino diría después que esas palabras fueron como un rayo que cayó sobre él, y entendió que tenía que dejar de lado su paz para hacer lo que Jesucristo quería. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de cuando se pide a Jesús que se vaya, y en tercer y último lugar el texto nos enseña que se le pide eso cuando afecta a nuestros intereses. Es curioso, hermanos, que el detalle que más debates ha suscitado de este relato es la destrucción del hato de cerdos. Ha sido visto por algunos como un acto de crueldad animal y por otros como un atentado contra la propiedad privada. Sin embargo, muchos de los que hablan de crueldad animal no tienen problemas con desayunar huevos con tocino, y muchos de los que defienden la propiedad privada no muestran la misma hipersensibilidad ante la concentración de riquezas de algunos cuantos, realidad que flagela al mundo. No solo no nos escandalizan, hermanos, los acumuladores de riqueza, sino que los admiramos. Algo tan ridículo como si los limones admiraran al exprimidor. Lo cierto es que el Señor Jesucristo no hizo ni lo uno ni lo otro. No cometió un acto de crueldad animal, ni tampoco atentó contra la propiedad privada. El interés de los relatos evangélicos y obviamente de Jesucristo estaba en la liberación de los endemoniados, está en el valor de la persona, incluso una persona en esa condición, el valor que esa persona tiene para Jesucristo. Sin embargo, es evidente que la presencia de Cristo fue vista como una amenaza para los intereses de la comunidad, pues fueron los propios cuidadores de los cerdos quienes huyeron a la ciudad y contaron lo que había pasado con los endemoniados, dice el versículo 34. Algo similar sucedió en la ciudad de Éfeso, cuando el mensaje de Pablo fue visto como una amenaza contra el gremio de los plateros, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, que daban no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que este oficio tenemos nuestra riqueza, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda la provincia de Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que es venerada en toda Asia y en el mundo entero. Las cosas no son muy diferentes en este tiempo. Cristo suele ser visto como amenaza para muchos intereses. Su demanda y lealtad exclusiva ahuyenta a hombres como el joven rico de quien nos habla Lucas 18, pero no es un problema exclusivo de incrédulos. Aunque el Señor Jesucristo dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas en Mateo capítulo 6, es posible que incluso alguien que se diga cristiano sea idólatra. Dietrich Bonhoeffer,
un hombre que pertenecía a la aristocracia alemana. Para darnos una idea, su abuelo materno fue capellán del Kaiser Guillermo. Su padre, rector de la Facultad de Medicina de Tubinga. Su suegro era el comandante militar de Berlín. Pertenecía a la aristocracia de Alemania, pero era un hombre creyente. Y hablaba en el marco en el que la iglesia cristiana en Alemania se debatía entre la lealtad a Cristo o la lealtad al Führer. Bonhoeffer dice: algunos creyentes afirman, ¿acaso no puede el cristiano mostrar su habilidad y experiencia sirviendo a dos señores, concediendo a cada uno su derecho bien delimitado? Si somos hijos de Dios, ¿por qué no vamos a ser también hijos alegres de este mundo que se gozan con sus dones y reciben sus tesoros como dones divinos? Así que este es el dilema. La definición de la lealtad del creyente es ineludible porque de ella depende nuestra relación con Cristo y su palabra. Sin embargo, cuando alguien decide que sí puede servir a dos señores, decía Bonhoeffer, muy pronto se hace evidente que por apremiante que sea el llamado de Cristo, rebota, no consigue entrar en el corazón del hombre porque está cerrado, ya pertenece a otro. El corazón se apega al tesoro acumulado, el bien amontonado se interpone entre Dios y yo. Donde está mi tesoro, está mi confianza, mi seguridad, mi consuelo, mi Dios. El tesoro se convierte en idolatría. Trágicamente, como en la antigüedad bíblica, en el presente el pueblo de Dios se encuentra amenazado también por la idolatría. Las formas de idolatría actual son más sutiles, pero no son nuevas. En la antigüedad bíblica, los verdaderos dioses con los que Israel adulteró no fueron ídolos de piedra o de madera, fueron la riqueza y el poder. Estos son, entre comillas, los dioses olvidados contra los cuales predicaron los profetas hebreos. Hay de hecho, hermanos, un libro, está en PDF, usted puede descargarlo, lo escribió José Luis Sicre, se llama Los dioses olvidados, es un autor católico y es una obra monumental que nos enfrenta a la realidad de la idolatría en nuestro tiempo, incluso dentro de la iglesia cristiana. La idolatría no radica en mero culto a las imágenes, pues por sí mismas, la propia Biblia dice, las imágenes son nada. El problema es que los ídolos representan las cosas en las que los hombres ponemos nuestra confianza. Es un problema, en otras palabras, de lealtad radical. Pero si los dioses falsos son falsos, si los ídolos son nada, como dice San Pablo en 1 Corintios 8, ¿por qué el Dios verdadero reclama adoración exclusiva? La reclama porque los dioses falsos representan una visión de la vida y del mundo en el que se justifica la opresión, la acumulación de la riqueza y el poder. Hoy día parte del rebaño de Dios se encuentra secuestrado por una pandilla de mercenarios. Proclaman el evangelio de la prosperidad, que en realidad es aquello a lo que San Pablo llamaba otro evangelio. Hoy en día muchos ministros y ministerios, entre comillas, giran en torno al dinero y su lealtad se dirige decididamente a él. Desplazan a Cristo su señorío y consideran al dinero su sumo bien. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, dice de manera brillante: tenemos que meditar en la superioridad de Dios como nuestra gran recompensa sobre todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Si no lo hacemos, amaremos al mundo como todos lo hacen y viviremos como viven los demás. Tomemos las cosas que mueven al mundo y meditemos en lo bueno y perpetuo que es Dios en comparación. Consideremos al dinero, al sexo y al poder
y pensemos acerca de ellos en relación con la muerte. La muerte acaba con cada uno de ellos. Si vivimos para ellos, no conseguiremos, mucho, y lo que consigamos lo perderemos. En cambio, el tesoro de Dios permanece y va más allá incluso de la muerte. Es mejor que el dinero, porque Dios posee todo el dinero y es nuestro Padre. Es mejor que el sexo. Jesucristo nunca tuvo relaciones sexuales y fue el ser humano más pleno y más completo que jamás existirá. El sexo es una sombra, una imagen de una realidad aún más grande, de una relación y de un placer que harán que el sexo parezca un bostezo. La recompensa de Dios es mejor que el poder. No existe mayor poder que el ser humano sea hijo del Dios Todopoderoso. Y así continúa la lista. Dios es mejor y más permanente que lo que el mundo puede ofrecer. No hay comparación. Dios siempre gana. La pregunta es la siguiente: ¿lo tenemos a Él o nos despertaremos del trance de este mundo estupefaciente para en su lugar ver y creer y regocijarnos y amar? John Piper, hermanos, es un hombre de una talla muy pequeña, un chaparrito delgadito. Dice el doctor Derenkov: cuando no lo conoces y lo ves, no das un cacahuate por él. Dice, pero cuando se sube al púlpito, se transforma en un león y presenta las verdades del Evangelio de manera que no puedes escapar. Recuerdo al doctor Emilio Escobar, que ahora está con el Señor. Él era así, un hombre bajito, delgado, afable, pero su apariencia era engañosa, porque cuando subía al púlpito se convertía en un puño de hierro enfundado en un guante de seda. Te decía las cosas con una educación, con una formalidad, pero te tomaba del cuello y no te soltaba hasta que no te rindieras a Jesucristo. Como conclusión, el escritor ruso Fedor Dostoyevsky narra el encuentro ficticio en las mazmorras de la Inquisición entre un prisionero llamado Jesucristo y el gran inquisidor de Sevilla. Dostoyevsky dice: se abrió la férrea puerta del calabozo y aparece la figura del gran inquisidor con una antorcha en la mano. Se detiene y durante largo tiempo contempla el rostro santo. Por fin se acerca y le dice: ¿eres tú? ¿Tú? Y como no recibe respuesta, añade rápidamente: no digas nada. Cállate. Además, ¿qué podrías decir? Harto lo sé. No tienes derecho a añadir una palabra a lo que antes dijiste. Porque has venido a perturbarnos. Nos perturbas. Y bien lo sabes. Esta ficticia narración cifra las verdaderas actitudes de aquellos que, como las 7 mujeres de Isaías 4:1, le dicen a Dios: no queremos depender de ti, no queremos que nos gobiernes, solo queremos usar tu nombre. No es pues extraño que en la vida real, mientras unos acudan al Señor Jesús rogándole su favor y su presencia, otros simplemente le piden que se vaya. Honestamente ignoro si se sepa con exactitud cuántas súplicas fueron dirigidas al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, pero lo que es muy fácil de ubicar es la última de ellas. El último ruego que se dirige a Cristo se encuentra en el libro Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, y se le dice: sí, ven, Señor Jesús. Pensando en este ruego y en la esperanza de la Iglesia en el retorno de su Señor, Matthew Henry dijo: si la imaginación la ha descrito bajo la figura de una doncella
cuyo prometido la dejó para ir a Tierra Santa, con la promesa de que a su regreso la tomaría como su amada esposa. Muchos le decían que jamás volvería a verlo, pero ella creía en su palabra y tarde tras tarde bajaba al solitario puerto y encendía una luz frente a las rugientes olas para dar la bienvenida al navío que habría de devolverle a su amado. Y junto a aquella luz brillante estaba ella, ocupando su puesto cada noche, rogando a los vientos que diesen prisa a las poderosas velas para que pudiera llegar pronto aquel que era todo para ella. Así también, aquel bendito Señor que nos ha amado hasta la muerte, se ha ido a la tierra misteriosa, a la tierra santa, misteriosa de los cielos, prometiendo que a su regreso nos tomará como su dichosa esposa. Algunos dicen que se ha ido para siempre y jamás volveremos a verlo, pero su última palabra fue: vengo en breve. Y sobre la oscura playa que se hunde en el mar eterno, cada creyente verdadero monta guardia junto a la luz encendida y por el amor, mirando, llorando, espera el cumplimiento de la promesa, clamando desde el fondo de su alma: sí, ven, Señor Jesús. Termino con esto. De lo que voy a hablar en un momento, para la mayoría de ustedes va a ser algo extraño. En el mejor de los casos, un eco remoto de un pasado muy distante. En los años 70, un cantante catalán, Joan Manuel Serrat, escribió una canción que se llama Penélope, que habla de el amado de una mujer que se fue y ella iba todos los días a la estación del tren, se sentaba en un banco de pino verde a esperar el regreso de su amado. Esta canción se basa en la Odisea de Homero. Penélope, el marido de Penélope, se fue y regresó después, aunque disfrazado de un pastor. Sin embargo, la mujer lo reconoció. La canción de Joan Manuel Serrat dice que el amado regresó un día, pero Penélope no lo reconoció porque habían pasado los años y habían dejado su huella en él. Esta canción, hermanos, es una parábola de lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice el Evangelio de San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vivieron rogando por siglos la venida del Mesías, y cuando llegó, lo colgaron en una cruz. Esperamos su venida. Y a diferencia de los que le piden a Jesús que se vaya, los creyentes le decimos: sí, ven, Señor Jesús. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites una vez más venir a tu palabra y encontrar en ella el contraste entre el que le pide a tu Hijo que se vaya y aquellos que rogamos que regrese. Apresura, Señor, sus pasos para que podamos estar así para siempre con Él. En Cristo Jesús. Amén.